En este tiempo vamos a estudiar otra doctrina bíblica. Una de las razones cuando Dios puso en mi corazón ingresar al seminario en mi país, Ecuador, no fue la mínima idea de querer ser pastor. En ese tiempo fueron los inicios cuando el Señor me rescató. Y yo solamente ingresé al seminario por querer estudiar y aprender más de la palabra de Dios. Y pues porque 30 años de trasfondo religioso que tenía y de un momento cambiar a otra religión, entre comillas, ¿no? Yo no lo entendía todavía bien eso y quería más que nada estudiar bien la palabra de Dios, porque hasta la edad de 30 años, cuando el Señor me rescató, entendía, en eso sí le agradezco a los sacerdotes católicos, que la Biblia era la palabra de Dios. Entonces Dios puso en mi corazón es estudiar la Biblia, y por eso me ingresé al seminario. Y una de las primeras preguntas que yo le hice al profesor fue: ¿quién creó a Dios? Porque yo estaba perdido, teológicamente, bíblicamente, y tenía hambre de conocer más sobre este ser. Y yo hice muchas preguntas, y una de esas fue: ¿cómo Dios llegó a existir? ¿Quién creó a Dios? Y hoy vamos a estudiar la doctrina de la preexistencia de Dios. ¿Okay? Ahí tienen todas sus notas. En el primer punto, ya en el estudio pasado vimos que la creación tuvo su origen. ¿Quién? ¿En quién tuvo su origen la creación? Pásame el clicker, que me olvidé el clicker traerlo. ¿En quién tuvo su origen la creación? ¿Qué dice Génesis 1:1? La Biblia, desde el primer inicio, desde el primer versículo de la Biblia, deja tajantemente, firmemente asentado de que Dios es el creador de todo el universo, de todo lo que podemos ver y aún de lo que no podemos ver. ¿Ok? Entonces, la creación tuvo su origen en Dios. ¿Ok? Ahora, las preguntas más importantes, punto número 2, las preguntas más importantes que el ser humano suele hacerse, ¿cuáles son? Las que yo hice, ¿no? ¿Cómo llegó Dios a existir? Entonces, en sus notas tienen ahí, no le conecté el cable, Willy, está ahí, conecta el cable, por favor. En el número 2, en sus hojitas dice: las preguntas más importantes que el ser humano suele hacerse son: ¿quién es Dios? Cuando yo no era cristiano, pues yo me imaginaba a Dios. ¿Cómo cree que usted, antes de conocer a Dios, cómo usted imaginaba a Dios? Yo lo imaginaba como lo ven en las películas o en los dibujos, como una persona como yo, todo blanco, con barba blanca y larga, ¿no? Porque eso es lo que supuestamente muestra a veces personas o caricaturas de Dios. ¿Estamos? ¿Lo conectaste? No funciona. No funciona. El cable plomo es. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Quién es Dios? Otra pregunta que la gente suele hacerse es: ¿cómo es Dios? Y a veces cometemos el error nosotros de imaginarnos de que Dios es como nosotros, como el error que yo cometí cuando recién el Señor me rescató, ¿no? Ahí vemos ya los primeros y segundos puntos. Hemos visto que la creación tuvo su origen en Dios, Génesis 1:1. El punto número 2, las preguntas más importantes que el ser humano suele hacerse son: ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Entonces, como leemos a veces y malinterpretamos Génesis 1:26, ¿no? ¿Qué dice Génesis 1:26? Y dijo Dios: hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pensamos que Dios es como nosotros. Inclusive en la Biblia vemos lo que se llaman los antropomorfismos de Dios. ¿Qué significa eso? El personaje bíblico a veces le da una forma humana a Dios, ¿verdad? Como dice que no, en la palma de tus manos, ¿no? Tus dedos, con brazo extendido nos redimiste. ¿Sí ven? Que somos Israel es la niña de los ojos de Dios.
Entonces, esas son formas antropomórficas o darle una forma humana a Dios. Pero eso es totalmente equivocado. ¿Ok? Otra pregunta que suele hacerse las personas es, ¿cómo existe Dios? ¿O cómo llegó a existir Dios? Porque en nuestra mente humana pensamos que, como ya vimos la vez pasada, pensamos que todo tuvo un principio, todo tuvo un origen. Entonces, ¿cómo llegó a existir Dios? Otra pregunta también que las personas, y sobre todo nosotros como cristianos, nos hacemos es, ¿cómo conocer a Dios? ¿Se acuerdan allá en Génesis capítulo 10, la famosa Torre de Babel, que querían llegar al cielo? En la Edad Media querían hacer ese estilo gótico, de que tenían la idea de que mientras más alto era el edificio, más alta la punta, estaban más cerca de Dios. Y por eso es que ustedes ven en la Biblia, los cananeos, los paganos, adoraban en los lugares altos, porque si está más cerca de Dios, ahí arribita en las nubes, ahí está Dios. Y allá queremos ir para verlo a Dios. Eso es lo que la gente se imaginaba, o muchas personas se imaginaban eso, ¿ok? Pero déjeme decirle que Dios no es un objeto que podamos nosotros conocer mediante mera observación, ni con un larga vista, ni con un telescopio, ni con el telescopio Hubble, ni con un microscopio, etcétera, etcétera, podemos nosotros, por así decirlo, observar o ver a Dios. Dios no se presta a una investigación, ¿sí? Ya sea racional, ya sea empírica, es decir, efectiva o material. Nuestra imaginación humana, escúcheme bien, no puede concebir ni fabricar a Dios. Mire lo que dice el profeta Isaías, Isaías 40:18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Dice el Señor. ¿Ok? Y el Señor claramente nos dice, ¿qué dice Juan 4:24? Cuando el Señor Jesucristo, hablando con la mujer samaritana, que le dice que Dios es ¿qué? Espíritu. Dios es espíritu, le dice en Juan 4:24. Entonces, nuestra imaginación no puede concebir a Dios. ¿Qué tan grande es Dios? ¿O qué forma tiene Dios? ¿Entienden? Lamentablemente, nuestra mente humana siempre quiere como dice ahí, queremos comprobar algo empíricamente, racionalmente, materialmente, científicamente. Si los científicos no lo comprueban, no existe. Eso es lo que vemos hoy en día. ¿Ok? Pero Dios no se presta a ninguna investigación. ¿Ok? Nuestra imaginación no puede concebir ni fabricar a Dios. Y vamos a ver por qué. Y el punto 4. Dios no está limitado ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Es el único ser infinito. Como lo dije en el estudio anterior. El único ser infinito no son las estrellas de los cielos ni la arena del mar. Todo eso es finito. El único ser infinito es Dios. ¿Ok? Entonces, a lo sumo, nuestra imaginación es útil en la búsqueda de ¿qué? Del conocimiento de Dios. Miren lo que dice Proverbios, ahí me comí los versículos. Proverbios 1:7, ¿qué dice? ¿Alguien me lee, por favor? Israel, ¿me puede buscar Salmo 25 del 12 al 14, mientras yo ya tengo Proverbios 1:7? Salmo 25, 12 al 14. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y mire bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y qué estamos aprendiendo? Enseñanzas de Dios o doctrinas, que es lo mismo. ¿Estamos? Israel, el Salmo 25, 12 y 14, que dice: ¿Quién es el hombre que teme a Jehová?
Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. ¿Se ve? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Entonces, nuestra imaginación es solamente útil en la búsqueda del conocimiento de Dios. Ahora, ¿y podemos llegar a conocer todo de Dios? No. ¿Ok? Punto 6. Entonces, podemos definir a Dios, como ya lo habíamos dicho anteriormente, como el Ser Supremo, el creador de todo el universo. Ya vimos eso cuando vimos sobre la creación. Él está sobre y encima del universo porque Él lo creó. ¿Ok? Ahora, ningún ser humano, número 7, ningún ser humano tiene la capacidad para entender a Dios exhaustivamente. ¿En qué radica el problema, hermanos queridos? ¿Por qué el ser humano no puede conocer totalmente a Dios? Porque somos limitados. Porque somos seres limitados. Somos seres finitos. Y Dios es el único ser infinito. ¿Ok? Y hay un axioma de la razón y de la lógica, en la ley de la razón y de la lógica, que dice que lo finito no puede contener a lo infinito. ¿Ok? Yo no puedo decir, por ejemplo, que esta botella contiene todo el edificio del templo. ¿Quién me creerá? Nadie. Pero sí puedo decir que el templo, el edificio del templo, contiene no solamente la botella, sino que nos contiene todas estas bancas, nos contiene a nosotros porque es mucho más grande. Entonces, ahí viene ese axioma que dice que lo finito no puede contener a lo infinito. El ser humano es un hombre, es un ser finito, limitado, parcial. En cambio, Dios es infinito. Y hay una ley de la lógica y la razón que dice que lo finito no puede contener a lo infinito. Como yo hice la pregunta la vez pasada, ¿quién es más inteligente, la computadora o Bill Gates? El que la inventa es más inteligente. ¿Ok? Ustedes ven esas naves, ¿no? Que nos quedamos asombrados cómo una nave tan enorme con tantos pasajeros adentro y con tantas maletas pueda volar tantas horas en el aire, ¿de verdad? Entonces yo me quedo sobre, wow, hasta dónde el hombre ha llegado su conocimiento. ¿Sí ven? Entonces, ¿quién es más inteligente? ¿El avión o el hombre? El hombre. Dios le ha dado de esa sabiduría. Pero aún la sabiduría que el hombre tiene es tan, pero tan limitada y finita comparado con la infinidad de Dios. Y lo finito no puede contener a lo infinito. Punto número 8. Este axioma, esta verdad, contiene una de las doctrinas más importantes de la Escritura, la incomprensibilidad de Dios. ¿Qué significa la incomprensibilidad de Dios? Es incomprendible. ¿Es incomprendible? ¿Dios es incomprensible o incomprendible? Esto no significa que no sabemos nada sobre Dios. En realidad significa que nuestra comprensión de Dios será parcial y limitada, que nunca podremos alcanzar el conocimiento total y exhaustivo de Dios. Job 38 es un capítulo bastante largo, pero vamos a ver ciertos versículos de este libro y de este capítulo, en donde aquí Dios pregunta al hombre. Entonces Jehová respondió a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora vístete como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás, dice Dios. Y es la misma pregunta que Dios hace hoy a todos los científicos, sobre todo, a todos aquellos que niegan la existencia de Dios, a todos aquellos que niegan que este universo fue creado y está controlado por el soberano Dios del universo. Dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
Los científicos hablan de millones de años y la pregunta es, ¿tú estabas ahí con Dios? Es lo que Dios dice. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. Miren ese versículo. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. Hace pocos años atrás, los científicos ya han llegado a la conclusión de que el universo tiene límite. ¿Sabían ustedes eso? Tiene medidas. Aunque está creciendo y dice que algún tiempo dice que el universo se va a decrecer. El universo no es infinito. El único infinito es Dios. Y Dios lo dice aquí hace aproximadamente 3,000 años, pero el hombre no cree en Dios. ¿Sí? 5. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabe? ¿O quién extendió sobre ella cordel? O sea, ¿quién puso una vara de medir? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién sostiene a los planetas? Para que se levante un edificio o algo hay que poner una base, una fundación. ¿O quién puso su piedra angular? Eso es lo que dice, la fundación. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Dios le puso límite al mar. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Quién puede decir, yo no quiero que hoy amanezca porque tengo mucho sueño, quiero levantarme más tarde? A ver, ¿quién puede decir eso? Dice Dios. ¿Ah? Solo Dios pudo hacer eso para detener la tierra sin que produzca un caos. Lo vemos allá en Josué capítulo 10 y en el libro de Isaías. Con Ezequías que hizo retroceder los grados de la tierra. ¿Ok? Etcétera, etcétera, etcétera. El versículo 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Por cierto, hermano, yo a veces me pregunto, bueno, ¿dónde está ese gran ventilador que produce todos esos grandes vientos dentro del planeta Tierra? ¿De dónde salen los vientos? Increíble cómo Dios forma los vientos, ¿no, hermano? Porque para nosotros tener un poquito de ventilación, aquí tenemos prendidos los aires, ¿verdad? Y los ventiladores. Pero mira, a veces hay demasiado viento que producen tornados, huracanes, que por cierto ya por ahí se acerca uno, ¿ok? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? ¿No? Versículo 25. ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿Tiene la naturaleza padre o esposo? Porque es madre, dice, ¿no? Si es madre, tiene esposo, ¿no? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Mira, versículo 30. ¿De qué está hablando Dios? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Los glaciares. 3,000 años atrás ya Dios hablaba de ellos. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿Saben qué son las Pléyades? Las constelaciones, el conjunto de constelaciones. En las constelaciones están las galaxias. Dentro de las galaxias están los sistemas solares. Dentro de los sistemas solares están los planetas. Y el planeta Tierra
es un diminuto astro dentro del sistema solar. O desatarás las ligaduras de Orión, era una constelación, la constelación de Orión. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Se dan cuenta? 3000 años atrás ya el hombre, a través de Dios, le muestra cuál es la Osa Mayor. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? Etcétera, 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 etcétera. Por cierto, hay muchas cosas que la ciencia ha descubierto recientemente y están escritas aquí en la Biblia hace 3000 años. El libro de Job, por ejemplo, menciona los monstruos, las bestias, habla de un dragón. ¿Y a qué se refiere eso? Hoy en día usamos una palabra moderna llamada dinosaurio, pero en la Biblia los vemos. Y el dinosaurio, según los científicos, pero ya esas teorías se están echando por la borda, echando al suelo, porque los descubrimientos arqueológicos están diciendo otra cosa. ¿Qué decía la ciencia? Que los dinosaurios vivieron hace millones de años y que después de millones de años comenzó a existir el ser humano. Y que nunca existieron juntos los dinosaurios con los seres humanos. Pues, ¿cómo explican? Creo que es en Kentucky, donde está el Museo de la Creación del hermano Kingham. Si ustedes ven esa serie de Regreso a Génesis, es una página y un ministerio totalmente apologético que defiende la teoría creacionista, el hermano Kingham. Y cerca de Cincinnati, en Kentucky todavía, dentro de Kentucky existe el Museo de la Creación. Y ahí hay una réplica de una huella que se encontró en Texas de una pata de un dinosaurio, y dentro de la pata del dinosaurio la pisada de un ser humano. Entonces, ¿cuál es la conclusión lógica que podemos deducir ahí? Los seres humanos convivieron con los dinosaurios. Y para que la huella esté impresa significa que los dos estuvieron simultáneamente. Puede ser que el ser humano pasó después de que el dinosaurio puso su pata sobre ese lodo, ¿no? Y él también pisó después y quedó impresa ahí para la posteridad esa huella ya petrificada. ¿Ok? Y muchas más cosas. ¿Ok? Vamos avanzando. Punto número 9. Debemos hacer distinción, hermanos, entre la incomprensibilidad y la incognoscibilidad de Dios. Ya vimos que la incomprensibilidad, queremos aseverar con ello que nuestra comprensión de Dios se limita, número 1, ¿a qué? A lo que Dios revela. Por ejemplo, ayer tuve una señorita, la atendí por más de 2 horas, porque comenzó a leer la Biblia y no quería seguir leyendo la Biblia porque tenía muchas preguntas. Entonces, y una de las preguntas que muchos se hacen es: ¿de dónde Caín tomó mujer? ¿Cómo es eso si solo Adán tuvo 2 hijos, Caín y Abel? Y yo les pregunto, ¿en dónde dice eso la Biblia que solo Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel? Lo que pasa es que nosotros caemos en el prejuicio de creer lo primero que escuchamos y de creer lo primero que vemos. La Biblia no es un libro cronológico. La Biblia no es un libro estadístico ni histórico de todas las personas desde Adán y Eva hasta el día de hoy. La Biblia es simplemente la revelación de Dios y lo que Dios quiere revelar. Cuando yo le hice leer a ella el capítulo 5 y dice: estas son las genealogías, las generaciones de Adán, y Adán vivió 130 años y engendró a
a Set. Primeramente, cuando leemos el capítulo 4 de Génesis, jamás la Biblia nos dice que Caín fue el primogénito. Y hay personas que piensan que Caín fue el primogénito de Adán y Eva. Eso no dice la Biblia. Simplemente la Biblia, Dios nos revela un ejemplo, algo, un acontecimiento que pasó entre esos dos hermanos. Que por cierto no sabemos si Caín, Caín fue mayor definitivamente que Abel. Pero no sabemos si entre Caín y Abel hubieron otros hermanos. Dice la Biblia después. Ese después es muy abierto. Y por último, en capítulo 5 de Génesis dice que Abraham vivió 930 años y engendró ¿qué? Hijos e hijas. ¡Oh! Y ella se queda así, dice, wow, ¿cuántos hijos e hijas pudo haber engendrado Adán y Eva en 930 años? Si no había control natal, no había radio, no había televisión, no había Instagram, no había Facebook, no había telenovelas. Dígamelo. Yo calculo 1 por año. Entonces, ¿con quién se casó Caín? Tal vez con una hermana o con una sobrina. Porque puede ser que una hermana se haya casado con otro hermano, tuvieron hijos e hijas y a Caín le gustó su sobrina. A saber. ¿Estamos? Entonces, nuestra comprensión de Dios se limita a lo que Él revela. ¿Y cómo Dios hizo el universo? Eso lo sabremos, como dice Pablo, cuando estemos allá arriba con Él. ¿Estamos? Entonces, número 1, a lo que Dios revela. Número 2, a nuestra capacidad de comprensión. Y para tener esa comprensión, ¿qué debemos tener? ¿O qué debemos de hacer? No solo leer, sino escudriñar la Biblia. ¿Estamos? Y para eso les mostré este ejemplo. Muchos preguntan, ¿y de dónde Caín tomó mujer? El problema es que no escudriñamos la Biblia. Como también la gente cree, alguna gente cree que en Génesis 6 esos gigantes eran producto, esos gigantes que la Biblia habla, eran producto de la relación sexual entre ángeles y mujeres hermosas. Eso no dice la Biblia. Pero no leemos los versículos anteriores cuando dice que a partir de Noé la gente comenzó a invocar a Dios. Entonces, ¿cómo? Pablo dice ya miles de años después, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ese principio está ahí en Génesis capítulo 4. ¿Estamos? Pero lamentablemente, a veces, nuestra capacidad de comprensión es el problema. Y como nuestra comprensión, nuestra mente ha sido afectada por el pecado, y ahí está el problema. Entonces, desde el momento que Adán y Eva pecaron, nuestro concepto de Dios se tergiversó. Nuestro concepto de nosotros mismos se ha tergiversado. El hombre dice que venimos del mono. Y el hombre dice que no necesita de Dios, que es Dios. ¿Sí ven? Pero el hombre sin Dios no es nada. ¿Qué dice el Salmo 32:8? ¿Alguien me lea el siguiente, 64:9 o otro 101:2? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Quién es el que nos hace entender lo que Dios revela? Él mismo. ¿Y por qué hay personas que dan una interpretación aquí, una interpretación allá? Porque lamentablemente el ser humano quiere tergiversar la palabra de Dios y darle su propia interpretación para fines egoístas y personales. Salmo 64:9. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Amén. 101:2 dice el salmista David: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. 119:27, Willy. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Y el Salmo 119, como ustedes lo saben bien, es el salmo por excelencia de la palabra de Dios.
solamente, si no me falla la memoria, solamente 4 versículos de los 176 que tiene el Salmo 119 no mencionan o no hay una referencia a la palabra de Dios. El versículo 73 dice así: tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Por último, el 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Escuchó? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Cuál es la excusa que a veces las personas ponen de que no quieren leer la Biblia? Dice, porque no la entienden. No la entienden porque no la leen. Hay personas que con leerla una sola vez ya quieren estar eruditos en la Biblia. ¿Cuántas veces, cuántos años nosotros no pasamos en la escuela para entender que 4 por 4 es 16 y que la raíz cuadrada de 9 es 3? Dígamelo. Y que el triángulo rectángulo, ¿cuál es el que tiene el ángulo recto? ¿Sí? Es lado más hipotenusa, ¿de verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Ya nos olvidamos, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque eso hace años que dejamos de estudiar. Pero si solamente hubiéramos leído una sola vez, ni sabríamos qué significa la hipotenusa. ¿De verdad? Y hay personas que con leer una vez la Biblia ya se creen que... No, hermanos, la Biblia es que escudriñarla año tras año, una vez al año mínimo, digo yo. ¿Ok? Entonces, ahí vemos que nuestra comprensión y más que nada también nuestra apertura de que Dios nos enseñe es como hemos leído en su bendita palabra. 10. La incognoscibilidad de Dios se refiere a que podemos tener conocimiento de Dios sin saberlo todo acerca de Dios. Proverbios 2 del 5 al 12 dice así: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. Jamás la Biblia niega la ciencia, pero la ciencia que proviene de Dios, la verdadera ciencia, como dice Pablo. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres. Amén. Por otro lado, la Biblia describe que Dios es espíritu, como ya vimos en Juan 4:24. El encuentro del Señor Jesucristo con la samaritana, y que nadie lo ha visto jamás. Juan 1:18. ¿Estamos? Entonces, si Dios es espíritu, es como nuevamente, ya hace un momento se prendió el aire acondicionado, sentimos fresquito. ¿Podemos ver el frío? ¿El frío? No, lo podemos sentir. Hace días hizo un fuerte calor. No, que el hermano Ney vino hasta quemadito el brazo. Él vio el calor, no, pero lo pudo sentir. Así es Dios. ¿Ok? 11. Existe una diferencia crucial e infinita, hermanos queridos, entre el Creador y la creación. La creación tiene el sello del Creador y es testigo de su gloria. Pero esta creación, ¿qué pasa con esta creación? Nunca será objeto de ¿qué? De adoración. Así es. No es suprema. Y lamentablemente, ¿qué ha hecho el ser humano influenciado por Satanás desde los inicios de la raza humana? Adora la naturaleza hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy vemos, y eso ocurrirá hasta el día que Cristo venga. Romanos 1,
18 dice así, al 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Escúcheme bien lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 1, 18 al 25. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Escúchame bien, de modo que no tienen excusa. Ahí está la respuesta cuando hay personas que me preguntan, pastor, ¿y esas personas que nunca han escuchado el Evangelio de Jesucristo, si mueren son salvos? ¿Qué dice la Biblia? No tienen excusa porque la misma naturaleza da testimonio de Dios. Amén. Es claro. El problema es que por causa del pecado seguimos adorando a la creación y no al Creador. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y escúchame bien, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen. Escúchame bien, ¿cómo empieza la corrupción? Imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí ve hasta dónde se va? De hombre hasta que se arrastra. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Ahí está la respuesta más contundente. Nadie tiene excusa. Desde el momento que yo abro mis ojos, cada mañana, ahí está Dios diciéndote, yo te levanté en esta mañana. No tienes excusa de no creer en mí. El momento que te puedes parar de la cama, Dios te está diciendo, gracias a mí no estás paralítico, inválido, que no te puedas mover, etcétera, 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 etcétera. Al verte en el espejo, ¿qué ves? Ves una bella creación de Dios. Al asomarte por la ventana y ver esos paisajes, esos amaneceres que mi hermano Milton los disfruta y los sube a Facebook, esas pinceladas como vemos ahí, solamente un Dios infinitamente sabio lo pudo crear y lo hace. Amén. 12. Nada puede autocrearse, ni siquiera Dios mismo. Para que Dios se creara a sí mismo, debería haber sido antes que Él. Y eso es una contradicción. Ni siquiera Dios puede hacer eso. ¿Estamos? Si decimos que yo dije eso, cuando yo le pregunté eso al profesor, a ver, ¿qué tú crees? Yo creo que Él se autocreó, le dije yo. Y yo tratando de dar una respuesta correcta, dije, ¿se autocreó? No. Si se autocreó es creado, no es Dios, porque ya fue creado. Por eso ni siquiera Dios puede hacer eso. 13. Yo siempre le he enseñado esta ley. Se dice que todo efecto debe tener su causa. La ley causa y efecto, ¿no? Si yo suelto el control remoto, ninguno de ustedes me creerá que quedará suspendido ahí hasta que yo lo vuelva a agarrar, ¿no? Inmediatamente va a caer. ¿Por qué? Porque hay una ley que es la ley de la gravedad. Ahora, ¿cuándo va a caer el control remoto? Inmediatamente cuando abro mis dedos. ¿Y qué le va a pasar al control remoto en menos de un segundo? Se puede romper. Entonces la ley causa y efecto. ¿Okay? Y esa ley se aplica en el momento también que tú aceptaste a Cristo Jesús. Si realmente aceptaste a Cristo Jesús, es que abriste los dedos y hay cambios inmediatos. ¿Ok? Y una vez
que se rompió el aparato vuelve a ser igual, nunca más. A no ser que le cambies pieza y todo eso. ¿Estamos? ¿Ok? Se dice que todo efecto debe tener una causa, pero Dios no es un efecto, por lo tanto Dios no tiene causa. Él es el causante de todo lo que existe. Él no tiene principio. Él es eterno. Siempre ha existido. Él tiene dentro de sí mismo el poder de ser. Esto significa la preexistencia de Dios. El Salmo 92 dice así: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Apocalipsis 1:8 dice claramente que dice el Señor, es el Señor Jesucristo hablando al apóstol Juan, la deidad, le dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y eso, algunas sectas han malinterpretado ese versículo. Alfa y omega es la primera y la última letra del alfabeto griego. Y no significa que Jesús tuvo principio y tiene fin. No. En el contexto de ese tiempo, en el contexto griego, y aún los romanos que hablaban griego entendían, cuando decía alfa y omega, significaba yo soy el eterno, el que siempre ha existido, el que le doy inicio a todas las cosas. Eso significa alfa y omega. En Apocalipsis 4, también en la visión celestial, el Señor dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Sí ven? Ahí está la eternidad de Dios. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Dios es eterno, Dios siempre ha existido. ¿Okay? Eso significa alfa y omega. Dios siempre ha existido. Es como cuando allá en Éxodo capítulo 3, si no me falla la memoria, el Señor, cuando a Moisés le pregunta: tú me mandas a los hijos de Israel y yo voy a ellos y si me pregunta quién me envió, ¿qué les diré? ¿Qué le dice? Dile que yo soy el que soy, te envió. Esa frase implica la eternidad de Dios, el que siempre ha existido, el eterno, el olam en hebreo. ¿Ok? Él es el gran yo soy, el que soy, el eterno, el olam. ¿Ok? 14. El concepto de la doctrina de la preexistencia de Dios, mis amados, no viola ninguna ley racional, lógica o científica. Es una noción racional válida. Aún los científicos la aceptan. Dicen: no, aquí no se contradice. Por el contrario, el concepto de la autocreación viola la más básica de todas las leyes racionales, lógicas y científicas, que es la ley de la no contradicción. ¿Ok? Ya leímos Salmos 92, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Y Pablo en Colosenses 1, 15 al 20 dice así. Colosenses 1 del 15 al 20 dice así, hablando de Cristo, dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el primogénito de toda creación, porque en Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten. Y Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, etcétera, 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 etcétera. ¿Amén? Entonces, la doctrina, la enseñanza bíblica de la preexistencia de Dios, que Dios siempre ha existido, no viola la ley racional, lógica de la no contradicción. Por ejemplo,
ejemplos de la ley de la no contradicción. Yo no puedo decir que Dios fue creado, eso es contradictorio. ¿Ok? Yo no puedo decir que Dios se autocreó, eso también es contradictorio. Viola la ley de la no contradicción. No puedo decir subo para abajo, es contradictorio, ¿sí o no? ¿Estamos? Tampoco puedo decir bajo para arriba. Tampoco puedo decir salgo para adentro, ¿no? Ni digo entro para afuera. ¿Estamos? La preexistencia de Dios no viola esta ley. Y por último, hermano, ¿cómo llegamos a conocer a Dios? Es una de las preguntas que nos hacíamos al principio. ¿Ah? A través de su palabra, a través de sus hechos, a través de su creación, pero sobre todo su palabra. La forma más apropiada de conocer a Dios es a través de su palabra, pues ella revela el carácter, la personalidad y atributos de Dios. Por eso que cada vez que tenemos estudio bíblico aquí, en otros días, siempre les hago la pregunta: ¿qué principio, qué verdad, qué doctrina puede usted ver en ese pasaje? ¿Qué puede aprender ahí del carácter, el atributo, la personalidad de Dios o del personaje bíblico que estamos hablando? ¿Sí ven? Entonces, tenemos que obedecer lo que el Señor nos dice en Juan 5:39. No solamente leer, no solamente escuchar, si el Señor dice escudriñar las Escrituras. Escudriñar es un estudio profundo, minucioso de cada palabra de la Biblia, porque a veces una palabra, hermanos queridos, tiene un profundo mensaje para nosotros, y más en el original. Por ejemplo, otra de las inquietudes que me preguntó esta muchacha fue cuando leyó Génesis 6, de que Jehová se arrepintió de haber creado al hombre. Cuando ya vimos también en 1 Samuel capítulo 15, que estábamos viendo, que Jehová no es hombre para mentir ni arrepentirse. Y en ese mismo capítulo de 1 Samuel 15 también dice que Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey. Entonces, ¿se está contradiciendo Dios? De ninguna manera. El problema es la traducción del hebreo al inglés o al español y del griego al español. La palabra correcta, la traducción correcta es que a Dios le dolió, le pesó en su corazón haber creado el hombre, porque el hombre se dedicó solamente a la maldad. Lo mismo de haber puesto a Saúl, porque Saúl fue obstinado y nunca dejó de ser obstinado. Por eso dice la Biblia y en el libro de Crónicas de que Dios le quitó sus misericordias. Entonces ahí está la respuesta de algunas personas cuando me preguntan: pastor, ¿y Saúl está en el cielo? Le respondo con ese versículo: si Dios le quitó de su espíritu y su misericordia, dígame dónde está. ¿Ok? Entonces hemos concluido la doctrina de la preexistencia de Dios, y esto es un aliciente. Esto da valor a nuestras vidas, el saber nuevamente que ese Dios eterno, ese Dios que siempre ha existido, ese Dios que trasciende el universo, ese Dios infinito en sabiduría y en conocimiento, es que nos creó a su imagen y semejanza. Y por lo tanto debemos no solamente agradecerle cada día, sino de adorarle y darle la honra, la reverencia que Él se merece. Que ese sea el énfasis en su vida hasta el día que Él lo lleve a su presencia. Dios le bendiga ricamente.